Diputados de la República, me dirijo a todos, a los que formaron parte del Ejército Federal y a los que formaron parte del Ejército Insurgente. Durante los años de la Revolución, Madero fue elegido durante las primeras elecciones libres para presidente de México, cargo que ejerció desde el 6 de noviembre de 1911 hasta el 19 de febrero de 1913. 3 días más tarde, fue asesinado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, como resultado del golpe de Estado organizado por Victoriano Huerta. Para entonces, la red de Radio Nacional ya contaba con 9 estaciones que aseguraban la comunicación con otras naciones del continente, número que seguiría creciendo en los siguientes años. El 14 de abril de 1912, el hundimiento del Titanic, el más grande y lujoso barco jamás construido hasta entonces, acabó con la vida de 1.512 personas que murieron por ahogamiento o hipotermia. Después de chocar contra un iceberg en el lado de estribor mientras navegaba en el Océano Atlántico septentrional frente a las costas de Terranova. Durante los primeros años de aplicación de los equipos de radio, que se manejaban por señales telegráficas, las normativas internacionales sobre su uso general que indicara para la frecuencia de operación, las potencias permitidas y muchos otros aspectos cruciales para alcanzar un orden y una operación segura directamente no existían. El Titanic era considerado una obra de ingeniería puntera para la época y un símbolo de modernidad. Como tal, contaba con las más avanzadas estaciones telegráficas. Sin embargo, por falta de normativa y de previsión al no existir legislación sobre seguridad marítima, se pueden apreciar ciertos elementos que cuando menos no resultan sorprendentes, sino peligrosos. El transmisor principal era una estación telegráfica que se alimentaba con la tensión de iluminación de la nave y era capaz de entregar 5.000 watts en antena. El segundo transmisor era de emergencias, funcionaba a baterías junto a un motogenerador independiente y podía alcanzar una potencia de 1.5 kilowatts. El principio de funcionamiento de los transmisores de la época se basaba en una máquina rotativa que generaba alta tensión, la que al operar el manipulador telegráfico generaba arcos eléctricos que se descargaban en la antena, luego de atravesar elementales circuitos sintonizados. El Titanic zarpó el 10 de abril de 1912 desde Southampton, Inglaterra, en su viaje inaugural. Según cuentan algunos historiadores, la estación de radio en su totalidad dejó de funcionar el día 12 de abril de 1912, momento hasta el cual los pasajeros enviaron numerosos telegramas de salutaciones a sus familiares en tierra, celebrando la alegría del viaje, junto a mensajes protocolares de los operadores que debían mantener con la empresa de Marconi. Este evento obliga a los operadores Jack Phillips y Harold Bright a trabajar sin descanso durante lo que quedaba del día 12 y todo el día 13. Al día siguiente, el 14 de abril de 1912, logran resolver la avería. Las transmisiones del Titanic se retoman en Cabo Race, Canadá, cuando a los pocos minutos son interferidos por fuertes señales provenientes de 2 buques, el California y el buque alemán Frankfurt. En 1906, la Convención Internacional de Radiotelegráfica en Berlín creó la señal de SOS como un medio alternativo para pedir ayuda. 3 puntos, 3 guiones y 3 puntos eran reconocibles al instante, y podían ser transmitidos por cualquier persona aunque no hubiera utilizado un aparato inalámbrico de radio. Después del hundimiento del Titanic,
el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó la Radio Act de 1912, que restringía las transmisiones privadas, las bandas inferiores a los 200 metros. Las llamadas frecuencias de onda corta eran consideradas inservibles en aquella época, y el número de aficionados a la radio se dice que se incrementó en un 88%. Además de esto, otro hecho importante es la ratificación por muchos países de la Convención Internacional sobre la Seguridad de la Vida en el Mar, la cual obligó a los barcos a tener una estación de radio operativa durante las 24 horas. Durante esta época, los corridos formaron parte fundamental en la música popular mexicana de 1900 a 1925. Diversos corridos hablaban de la situación actual del país, narraban hechos y hazañas de ciertos personajes que estaban en plena lucha revolucionaria. Los tangos, desde Argentina, también llegaron a ser escuchados en las radios mexicanas. Cabe mencionar al mismísimo y controversial Carlos Gardel, un pionero del tango en Argentina y Uruguay, con Pobre mi madre querida, uno de sus tangos más antiguos, si no es que el primero que se realizó. Para 1913, había en Europa 330 estaciones emisoras de radiogramas abiertas al público. En 1914, en Europa, se ha desatado un conflicto bélico sin precedentes que involucra a 17 estados-nación que dieron todo por alcanzar la victoria total. Solo España, los Países Bajos, los 3 países escandinavos y Suiza fueron los países europeos que no participaron en esta, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. De hecho, la Primera Guerra Mundial transformó el mundo en que vivimos y a su término, monarquías, imperios y naciones fueron eliminados del mapa, construyéndose los cimientos para un combate que abarcó al mundo entero. Muchos fueron los motivos que generaron la Primera Guerra Mundial, pero el estallido fue un atentado terrorista. El 28 de junio de 1914, el heredero del trono de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando, fue asesinado durante un viaje a Sarajevo. La noticia hizo que todo el mundo contuviera la respiración, ya que todos esperaban la chispa que estallaría la tormenta de la guerra. Un conflicto bélico mundial que finalizaría hasta el 11 de noviembre de 1918, que involucró a todas las grandes potencias del mundo, que se alinearon en 2 bandos enfrentados. Por un lado, los aliados de la Triple Entente, y por otro, las potencias centrales de la Triple Alianza. Lo cierto es que durante la Primera Guerra Mundial, la radio mejoró notablemente respecto a la técnica. De este modo, Edwin Armstrong, un genial inventor americano, contribuyó de forma eficaz al progreso de la radio. Así, durante esta difícil época bélica, mejoró un dispositivo que detectaba los aviones, que se acercaban captando las ondas electromagnéticas emitidas por los sistemas de ignición de sus turbinas. En estos años, Alemania regaló al gobierno de Venustiano Carranza un radiotransmisor telegráfico de 200.000 watts, el cual se instala en el bosque de Chapultepec. Esta emisora sería reconocida como la inalámbrica de Chapultepec. El 31 de octubre de ese mismo año, la radiotelegrafía formaría parte ya de un decreto emitido por Carranza. En 1917, la Primera Guerra Mundial significó un retroceso para la radioafición. En los Estados Unidos de América, el Congreso ordenó desmantelar todas las estaciones de radio de aficionados, así como el cese inmediato de las transmisiones. Esta restricción fue levantada una vez que terminó la guerra y las transmisiones fueron autorizadas a partir del 1 de octubre de 1919. Las primeras transmisiones para entretenimiento regulares comenzaron en 1920 en Argentina. El 27 de agosto, la Sociedad Radio Argentina transmitió la ópera de Richard Wagner, Parsifal, comenzando así con la programación de la primera emisora de radiodifusión en el mundo.